Buenas tardes a todas y a todos y feliz Año Nuevo 2026. Comenzamos hoy un nuevo año de actividades de ALUEX y queremos hacerlo, como siempre, agradeciendo a quienes hacen posible este proyecto cultural para que continúe adelante y creciendo cada vez más. Nuestro agradecimiento de manera especial a la Fundación Global Caja por su apoyo constante y a la Tribuna de Albacete, como siempre, que nos brindan sus páginas para dar voz y difusión a nuestras conferencias. Gracias también a la Diputación de Albacete por seguir otro año más a nuestro lado. Iniciar un nuevo año siempre va ligado de nuevos propósitos y en ALUEX también los tenemos. Queremos que este año 2026 nuestra pequeña gran familia siga creciendo y lo haga en dos caminos. El primero de ellos, el que no puede contarse, el que no puede tocarse ni tampoco verse físicamente, pero sí sentirse y compartirse, el de la cultura. Queremos seguir ampliando nuestra oferta cultural para seguir siendo un referente tanto en la ciudad como en la provincia. Y el segundo camino es el que sí se puede contar y sí se puede ver, el que representa la familia de ALUEX, porque queremos seguir creciendo y sumando socios que nos apoyen para crecer a su vez en la cultura. Por eso les invitamos a que este año 2026 se unan a nosotros y puedan decir con orgullo que son parte de la familia de ALUEX. Comenzamos el año con una conferencia de gran interés histórico y social, de la mano de un ponente ampliamente reconocido en el ámbito de la historia contemporánea. Esta tarde nos acompaña Manuel Ortiz Heras, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha y coordinador del Centro de Estudios del Franquismo y la Transición. El profesor Ortiz Heras cuenta con una extensa trayectoria académica e investigadora, centrada en el estudio del franquismo, la violencia política, los movimientos sociales y la transición democrática. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación nacionales y regionales. Ha publicado monografías, libros colectivos y decenas de artículos en revistas especializadas y ha participado también activamente en congresos nacionales y también internacionales. Además, ha dirigido varias tesis doctorales y es una referencia indiscutible en el estudio de la memoria histórica y el pasado reciente de nuestro país. El título de su conferencia es La transición, teorías, relatos y opinión pública. A lo largo de su intervención, el profesor nos propondrá una reflexión crítica sobre cómo se vivió y se construyó el proceso de la transición democrática en nuestro país, analizando los distintos relatos que se generaron, la ausencia de una simbología compartida y el modo en que la opinión pública ha interpretado este periodo clave de nuestra historia, una mirada necesaria para comprender no solo el pasado, sino también los debates actuales en torno a la memoria, la democracia y la calidad de nuestro sistema político. Con esta conferencia damos inicio a un nuevo bloque temático tan necesario e importante como lo son la historia, el arte y las tradiciones. Escuchemos a Manuel Ortiz Heras. Ahora sí, que buenas tardes. Bien, antes que nada, una disculpa por haberme retrasado un poquito. Si me permiten, me voy a mover por aquí, que es lo que habitualmente hago en clase y así me siento mucho más cómodo que estar sentado ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias a Luis por haberme invitado de nuevo a estas estupendas jornadas. Ya les he hablado en otras ocasiones de cosas relacionadas con la transición, ¿no? Si no recuerdo mal, en una ocasión estuve hablando de Adolfo Suárez, estuve hablando también de las elecciones del 77, pero en esta ocasión, cuando me invitaron, pensé que el tema más oportuno, teniendo en cuenta lo que ha pasado durante el año pasado, durante el 2025, era hablar de la transición. Pero hablar de la transición, en este caso, no va a ser que yo les cuente la transición, cosa que por otra parte sería muy pretenciosa en 50 minutos, que hiciera una síntesis,
sino reflexionar. Yo vengo hoy con el firme propósito de hacerles pensar, ¿no? De darle una vuelta a lo que ustedes han venido oyendo durante muchos años, eso que llamamos el relato, o en todo caso incluso podríamos decir en plural los relatos, porque la transición se cuenta de muchas maneras, ¿no? Normalmente la versión que más se repite, ahora lo van a ver, bueno, y de hecho aparece en la portada de mi presentación, aparece el libro de Victoria Prego, una periodista ya fallecida, pero que en el año 1995 pues, fue el rostro, ¿no?, de un documental que se emitió en prime time, ¿no?, en máxima audiencia, en la televisión pública española. Estábamos hablando del año 1995. Ahora hablaré de cronología, pero digamos que en ese momento podríamos hablar de una transición que había terminado 10 años antes. Y hasta ese momento realmente se había hablado muy poco de la transición. Realmente se habían publicado muy pocas cosas que no hubieran sido por parte de periodistas o protagonistas, pero de los historiadores habíamos, en general, los científicos sociales, habíamos intervenido muy poco. Aquella serie, es verdad que ya se había publicado un libro 2 años antes, coordinado por Ramón Cotarelo, que, bueno, de alguna manera venía a decir algo parecido, ¿no? Pero aquí la ventaja es que era un documental que todos podíamos ver en nuestras casas y ponerle rostro a los protagonistas. Ese documental ha pasado a ser lo que nosotros llamamos la versión canónica, podría ser el relato oficial, ¿no? Habría que decir que sería la manera ortodoxa en la que se cuenta la transición. ¿Y cómo se cuenta la transición hasta aquí? Pues en un relato que podríamos calificar muy sucintamente de exitoso. La transición se hizo de una manera perfecta, se hizo de una manera modélica y pacífica. Bueno, yo siento amargarles un poco este relato y venir hoy aquí, después de las vacaciones, a desmentirlo, porque la transición ni fue modélica, ni mucho menos fue pacífica. Lo siento mucho, pero esto es lo que nos dicen los datos. Otra cosa es que nos queramos contar un cuento, que esto siempre viene bien como país, ¿no? Pues venirnos arriba y de contar, hacer un relato en el que los españoles quedemos bien. Y es verdad que, sobre todo, si miramos atrás y vemos la década de los años 70 del siglo XX, los españoles estábamos muy necesitados de darnos pues, un homenaje, ¿no? La historia contemporánea de España no había sido precisamente para sacar pecho. No era una etapa en la que España hubiera quedado en términos generales bien, ¿no? Y bueno, contra cualquier pronóstico, yo esto lo repito muchas veces, en el año 1975, y yo les animo a que vayan a las hemerotecas y lo consulten, lo comprueben por ustedes mismos, verán que muy poca gente dentro y fuera de España pensaba que en 1975 los españoles íbamos a ser capaces de pasar de una dictadura de prácticamente 40 años a una democracia de una manera pacífica. Esto no estaba realmente en los pronósticos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Lo que había era mucha incertidumbre por, en fin, cómo había sido la historia de España, y todo ello además agravado, y esto ha costado mucho tiempo en incorporarlo a la explicación de la transición, de un contexto internacional que era tremendamente turbulento. Ahora, claro, estos días que he estado preparando la intervención, pues creerán ustedes que no salgo de mi asombro. Todavía esta mañana me preguntaba Kiko Aznar en la SER, bueno, ¿y qué opinión tienes de lo que ha pasado en Venezuela? Digo, bueno, pues todavía no me he recuperado, ¿no? Todavía estoy en estado de shock, ¿no?, como se suele decir, porque, en fin, era difícil pensar que se iba a producir esa intervención, pero desde luego, si es inaudito lo que ha pasado en cuanto a la intervención de esas fuerzas militares en un país ajeno y demás, lo que verdaderamente a mí me tiene conmocionado es la rueda de prensa que dio la cúpula del gobierno norteamericano con el presidente Trump a la cabeza. Todavía no tengo muy claro si eso forma parte de un sueño o es realidad, pero la gente me dice, no, es verdad, esto pasó, ¿no? Eso, inaudito, ¿no? De tal manera que sobre todo los europeos estamos, no sé, lamiéndonos las heridas pensando, pero bueno, es verdad esto lo que está pasando, ¿no? Porque claro, después de todos los años que han transcurrido, después de la Segunda Guerra Mundial,
que ahora venga el país que ha construido ese orden mundial y lo eche por tierra, pues verdaderamente resulta, en fin, muy preocupante, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Pues porque el contexto internacional en el que se produce la muerte del dictador, del general Franco, era muy complicado, tremendamente complicado. En el año 1975, el 20 de noviembre del año 1975, España había quedado como la única dictadura en la Europa occidental. La única. Los griegos y los portugueses nos habían abandonado. La única dictadura, la única no democracia en la Europa occidental era la España de Franco. Y todo ello, además, en un contexto de una preocupante crisis económica, la que había estallado en el año 1973, de la que los españoles en realidad no llegamos a recuperarnos y que además tuvo un repunte en el año 1979. O sea, una crisis económica que había generado una enorme bolsa de desempleo, de parados, más de 2 millones de desempleados, una situación de inflación que afortunadamente no hemos vuelto a repetir, con años en los que llegamos a tener un 24%, y todo eso agravado por el hecho de que, a raíz de esa crisis, que obviamente es una crisis mundial, una crisis global, las economías europeas habían expulsado una mano de obra que había acogido a una buena cantidad de españoles que habían emigrado, sobre todo desde los años 60. Esos emigrantes, que ahora ya no eran necesarios en la Europa del desarrollo, en aquellos famosos 30 gloriosos, como llamamos, al periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del 73, pues ahora volvían a España y volvían en esa situación de crisis económica, de crisis política provocada por el final de la dictadura, una crisis que desde luego no empezaba con la muerte de Franco, que ya se había iniciado unos años antes, y además con otro problema que muchas veces se nos olvida, ¿no? Los españoles muchas veces tenemos muy mala memoria, y es que en el año 1975 habíamos heredado de la dictadura una lacra como era la del terrorismo. Bueno, en realidad habría que decirlo también en plural, porque no era solo el terrorismo de ETA. ETA, sin lugar a duda, fue la que más mató, pero había otras bandas terroristas, había otra violencia, otras violencias cruzadas que van a interferir y que en todo momento van a condicionar la toma de decisiones de los distintos gobiernos que se van a nombrar a partir del año 1975. Bueno, este es el contexto. Esta es la situación, como ven, evidentemente nada halagüeña, por eso cuando decía que lo que predominaba en ese momento era la incertidumbre, el temor, bueno, pues no exagero un ápice, ¿no? Bueno, cuando Victoria Prego publica su libro y, bueno, hace ese documental, se ha ido repitiendo machaconamente que, en contra de estas evidencias, la transición fue, como he dicho ya y repetiré varias veces, pues eso, ¿no? Muy estupenda, modélica porque la hicimos muy bien y además porque nada más y nada menos nos imitaron. Y bueno, ahora que surge esto, también quiero traer a colación el presente. Nos imitaron, nos copiaron la transición. ¿Esto es verdad o no? Bueno, pues tampoco es verdad. ¿Y por qué digo que no es verdad? Pues porque cada transición es diferente. Cada país es diferente. Ahora los medios de comunicación se están tomando muy en serio no solamente la situación política de Venezuela, y se habla de qué va a pasar, ahora se abre un proceso de transición, no se sabe muy bien hacia qué, pero hay otro país que nos tiene también muy preocupados ahora mismo, que es Irán, ¿no? Y se habla de la posibilidad de una transición, también no se sabe hacia qué, ¿no? Porque, claro, cuando ahora el presidente Trump dice que, o amenaza con intervenir en Irán, se supone que va a intervenir en apoyo del hijo del Shah de Persia, Reza Pahlavi. No sé si se acuerdan ustedes, ¿no? En el año 1979, cuando intervino Khomeini, ¿no? Bueno, pues si ese es el futuro de los iraníes, como se suele decir vulgarmente, y yo no soy creyente, que Dios los coja confesados, ¿no? Si ese es el futuro, pues eso, ¿no? Lo que dicen los expertos, ¿no? Que probablemente lo que les espera a los iraníes en los próximos meses es realmente una situación de guerra civil. Probablemente porque si no es en esta oleada de movilizaciones, pues será la siguiente en la que el gobierno caiga porque la situación económica es absolutamente insostenible, ¿no? Bueno, hablo de otras transiciones.
Transiciones que todas son difíciles. La nuestra también. La nuestra, la que se va a producir entre los años 70 y mitad de la década de los años 70, fue muy compleja, tremendamente complicada. Pero en ese momento los españoles no teníamos un referente. Se ha hablado muchas veces del guión de la transición. ¿Quién escribió el guión? ¿No? Bueno, pues según Victoria Prego, pues prácticamente el guión lo escribieron pues, 3, 4 personas. Incluso algunas veces se apunta que en realidad pues, se lo sacó de la chistera el rey Juan Carlos, ¿no? Que fue el que, como dice ahora en sus memorias, ¿no? Nos trajo la democracia, como si se tratara, pues eso, ¿no? De una especie de milagro, y nos iluminó y nos trajo la democracia, cosa que obviamente no ocurrió, ¿no? Entonces, los políticos, Adolfo Suárez, los ministros de la asociación política, de la agrupación de la UCD, ¿en quién se inspiraron para hacer la transición española? O las fuerzas de la oposición. Bueno, no había ningún modelo porque el inmediato, el que se había producido solo unos meses antes, el portugués, a la mayoría de los españoles no les gustaba. Les recuerdo que la transición portuguesa empezó con un golpe blando de los militares que puso en un principio el gobierno en manos nada más y nada menos que del Partido Comunista. Bueno, en fin, va de retro, ¿no? Aquí parece que se quería otra cosa. Bueno, lo que salió, y esto también un poco va en contra de lo que se preconiza en este documental, es una transición que terminó bien. Tranquilos, que no les voy a decir que la transición, como sostienen algunos, fue un enjuague, no. El resultado fue extraordinario, porque conseguimos el objetivo. Y el objetivo era pasar de la dictadura a la democracia. Y eso se consiguió mal que bien. Otra cosa es que se hubiera podido hacer de otra forma. Porque se hubiera podido hacer de otra forma. Entonces, ¿la transición de quién es? ¿Es hija de quién? De ahí un poco el título. Pues es hijo de todos y de ninguno. Nosotros decimos que la transición es el resultado de un proceso coral en el que intervienen algunos destacados protagonistas, pero que es gracias fundamentalmente, y esto es lo que normalmente no ha aparecido hasta hace muy pocas fechas, el concurso de la sociedad civil. Éramos 36 millones de españoles. A mí algunas veces me da, no sé si decir pena, cuando se cuenta la transición como si esos 36 millones de españoles hubiéramos estado sentados en nuestras casas esperando a que algún día, pues no sé, el rey o Suárez o yo qué sé, Torcuato o cualquiera de estos hubieran tocado a rebato y hubieran dicho, venga, vamos a votar. Entonces, en los documentales de aquella época, en las hemerotecas, yo no sé si recuerdan ustedes cómo eran las calles de este país, incluso las de una ciudad como Albacete. ¿Por qué estaban tomadas las calles en el año 1975, 76, 77, incluso antes? Por la gente que se manifestaba, que protestaba contra la subida de los precios, contra la falta de servicios, por la democracia, los movimientos vecinales, los estudiantes, las mujeres, todos los colectivos, en unos sitios más que en otros. Pero sin esa presión de la calle, la transición no hubiera sido posible. Absolutamente imposible. Hubiera sido muy cómodo para los que se presentaron a las elecciones en el año 77 si la gente no hubiera estado activa. Y eso es una cosa que, créanme, yo ahora mismo he hecho realmente en falta. Y sobre todo lo he hecho en falta en los más jóvenes. No estoy aquí, en fin, arengando a la revolución, pero sí que he hecho en falta que ahora los jóvenes por debajo de los 35 años, que son mucho más dados, ¿no?, a moverse en redes sociales y demás, pues no se manifiesten de una manera pacífica, evidentemente, en favor o en defensa de sus principales problemas, como por ejemplo pueda ser la vivienda. Coincidirán también conmigo, ¿no?, que este es un gravísimo problema que tenemos, ¿no? Bueno, pues ante la situación que tenemos yo he hecho en falta eso. Y esto sí pasó en el año 75, en el año 76, realmente hasta comienzos de la década de los años 80. Les doy un dato y termino con esta idea. En el año 1988 se produjo una huelga general. Fue la primera y es la que más éxito ha tenido, sin lugar a dudas. Se paró el país. Y todo esto, repito, 1988, 2 años después de que los españoles hubiéramos acudido a las urnas y hubiéramos votado otra vez al Partido Socialista, que ganaba por segunda vez por mayoría absoluta. Y todo eso después de que hubiéramos entrado en la anhelada Comunidad Económica Europea. Estábamos en pleno éxito de la transición. Y este país salió a la calle y paró por aquella huelga del año 88.
Bueno, esto ahora parece impensable que pueda pasar, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. He puesto en la presentación la segunda imagen, que es un poco la réplica. Frente al discurso, al relato de la transición de Victoria Prego, pues tenemos el que seguramente algunos han visto, también editado por Televisión Española, La conquista de la democracia. Este documental, si no lo han visto, desde luego yo les sugiero que lo vean, porque ahí sí que aparece el verdadero protagonista de la transición, que es la sociedad. Aparecen, por supuesto, los líderes, pero aparecen los movimientos vecinales, aparecen las asociaciones de estudiantes, aparecen los movimientos democráticos de mujeres, aparecen los curas obreros, aparecen los movimientos católicos de base, el movimiento de objeción de conciencia, en fin, todo ese músculo social que activó la transición. Pero claro, han tenido que pasar 50 años de la muerte del dictador para que se haya podido publicar un documental, un material de esa naturaleza que llama la atención sobre el papel de la sociedad civil. Bien, hecha esta introducción, en todo caso, suele pasarme esto de comerme yo el mismo el tiempo, ¿no? Pero mi idea era, bueno, pues provocarles, ¿no? Venir aquí a soltar la piedra y esperar que ustedes luego me hagan las preguntas que les parezca más oportuno. No sé si lo voy a hacer, pero bueno, la presentación va en ese sentido. En primer lugar, 3 ideas que de alguna manera pueden resumir lo que es mi propuesta, ¿no? La primera es que la transición, ya lo he comentado antes, como tema de estudio llega algo tarde, ¿no? Bueno, había pues eso, mucho temor, mucha incertidumbre y bueno, los historiadores estábamos realmente en la transición atraídos por otras temáticas. Y se preguntarán, ¿cuáles? Pues en los años 70-80, en los departamentos de Historia Contemporánea de la Universidad Española, el tema estrella era la guerra civil. Era la guerra civil porque durante 40 años en este país no se había podido hablar de la guerra civil. Entonces, en la transición, tesis doctorales, congresos, hablaban de guerra civil. Poco tiempo después, ¿de qué se habló? De la dictadura franquista, porque obviamente durante la dictadura no se había analizado la dictadura. Es decir, que había bueno, pues material suficiente como para que trabajáramos en otra línea, ¿no? De tal manera que la transición pues, estuvo ahí, ¿no? En manos, insisto, como he dicho antes, sobre todo de profesionales de los medios de comunicación y de algún que otro protagonista que en fechas muy tempranas ya publicó bueno, pues sus memorias, su bueno, relato de lo que había sido la transición, ¿no? En segundo lugar, la transición se ha convertido, y en esto bueno, basta echar un vistazo, ¿no?, a las librerías y a las propias hemerotecas para comprobarlo, se ha convertido en el mito fundacional de la democracia actual. Es como el parteaguas, es como pues, el advenimiento, ¿no? El momento de que la nación moderna española nace ahí. Y esto, bueno, pues lo que ha hecho es omitir el periodo anterior y sobre todo hacerlo de una manera laudatorio. Pero lo ha hecho, se ha erigido en mito fundacional con un problema que a estas alturas resulta, desde mi punto de vista, bastante grave. Y es que no se ha tratado en las aulas. Es más, yo diría que sigue sin ser tratado en las aulas. Ahora mismo, claro, por lo que veo desde aquí, la media de edad es alta, ustedes han hecho la transición, hecho en falta gente joven, pero bueno, lo pueden comprobar ustedes porque tendrán hijos, porque tendrán nietos. Pregúntenles si han estudiado en clase, en el colegio, en el instituto, la transición. Pregúntenles, como hacemos nosotros con nuestros alumnos, somos unos privilegiados y tenemos esa posibilidad, pregúntenles si saben quién es Adolfo Suárez. Pregúntenles si saben quién es Santiago Carrillo, Manuel Fraga. Pregúntenles si saben que hubo un movimiento reivindicativo que reclamaba estatutos de autonomía. Les va a saber a chino. Esto no se estudia. Es decir,
Bueno, no se estudia la transición, pero es que apenas hay tiempo para hablar de la dictadura y, en fin, lentamente vamos avanzando, pero casi tampoco de la guerra civil, ¿verdad, Carmen? Seguramente en la Roda también lo habrás constatado que ese problema lo podemos subrayar. Tenemos un gravísimo problema y este es un problema que nos incumbe a todos como sociedad. No echemos la culpa al gobierno, no le echemos la culpa a los profesores. Ay, es que, bueno, ellos buenamente hacen lo que pueden. Tienen un programa que es tremendo, ¿no? Tienen que explicar la historia contemporánea de España en un año y todo eso, sobre todo cuando llegamos a bachillerato, acuciados por las pruebas de acceso a la universidad. Imagínense cuando llega el mes de abril, los chavales con la testosterona a tope, ¿no? Y los nervios de a ver si llegan a tener la nota suficiente para estudiar lo que sea, y llega ahí el profesor a hablarles de la transición. Venga, hombre. La primera pregunta, ¿si esto va a entrar, profe? ¿No? Y si no va a entrar, pues da igual, no me lo explique usted, no, porque esto además cuesta trabajo. ¿Qué saben de la transición? No saben nada. Son tremendamente vulnerables. Yo, cuando estaba en clase, por ejemplo, cuando se proclamó, fugazmente, pero cuando se proclamó la independencia de Cataluña en 2017, claro, los alumnos venían preguntando, explíqueme qué ha pasado aquí. Digo, no sabéis nada, ¿verdad? No sabéis cómo se han creado las comunidades autónomas. No sabéis que existe el título 8º de la Constitución que habla de una cosa fundamental, que es la puesta en marcha de las 17 comunidades autónomas. Que esto no se lo ha inventado nadie. Esto realmente es algo que hicieron en la Constitución, en esa adorada Constitución, los padres de la patria. Bueno, pues a partir de ahí tendremos que atenernos a las consecuencias, ¿no? Bien, creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo entre todos para que esta situación se corrija, ¿no? Porque, claro, es difícil rebatir a aquellos que vienen contándonos milongas de lo que fue la transición si nosotros no sabemos lo que fue. ¿Vale? En tercer lugar, a pesar de todo esto, y esto es lo más paradójico, pero bueno, seguramente esto no es una cosa que ocurra solo en España, a pesar de ignorar lo que fue la transición, lo cierto es que tenemos una opinión muy favorable de la transición. Vaya. Entonces, como, ¿a usted le gusta la paella? Bueno, no la he comido nunca, pero la paella está buena, ¿no? Pues, ¿usted conoce la transición? No, pero la transición fue maravillosa. A día de hoy, claro, el presente, sobre todo en tiempos de turbulencias, no suele gustar. Entonces, ahora mismo, resulta que como la situación política no nos gusta, tampoco les gusta a los argentinos, seguramente tampoco les gusta a los norteamericanos. Pero siempre aparece alguien que habla del pasado en términos míticos. Y aquí no ha faltado eso. Aquí ha dicho, claro, es que ahora vivimos en una situación deleznable, pero nada que ver con lo que fue la transición. Porque en la transición sí que tuvimos una clase política que dio la talla. Sí que tuvimos unos partidos políticos extraordinarios. Sí que tuvimos a un rey que... A un rey. Ah, por cierto, es este señor que está en Abu Dhabi. Bueno, en fin, ya... ahora verán ustedes. Una opinión extraordinariamente alta. Aquí lo tienen. Estos son resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas. Desde el año 1985, que empieza a preguntar a los españoles, al último dato que tenemos, que es de 2018. Cuando se le pregunta a los españoles la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia, todos la califican con una nota altísima, y fíjense que el peor dato es del año 2018 y todavía estamos hablando de que el 75% le da una nota muy alta. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿pero cómo idolatramos la transición sin saber lo que fue la transición? Bueno, pues a partir de ahí es donde yo desembarco, ¿no?, hoy con mi teoría. Bueno, esta diapositiva es a modo de resumen. Yo no vengo hoy, ya les he dicho antes, a contarles la transición, pero bueno, hay alguna cosa que me parece que sí que es interesante recordarla, ¿no? Para empezar, les diría que todo empieza cuando estamos en los años 70, cuando
incluso antes de la muerte del dictador, esos que se han dado en llamar los reformistas del régimen, ya empiezan a moverse porque son conscientes de que la situación con Franco o sin él pues, tiene que cambiar en algún sentido, pues empieza a hablar de un debate que ha estado mucho tiempo en la mesa y que todavía sale muchas veces a relucir. Y es si la transición fue una reforma o una ruptura. Incluso hay quien dice que en realidad fue una ruptura pactada. Esto lo decía ya entonces Santiago Carrillo, ¿no? Una ruptura pactada. Bueno, en 2008, a resultas de la crisis que hubo también global, la opinión de los españoles tan favorable a la transición empezó a invertirse. Y desde 2008 para acá no ha hecho sino decrecer, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes. Se ha llegado incluso a hablar despectivamente, lo tienen más abajo, de la transición como el régimen del 78. Hubo incluso quien llegó a plantear la necesidad de hacer una segunda transición, ya que la primera en realidad había sido pues, una decepción. Repito, 2008, claro, es que se nos había acabado el chollo, ¿no? En 2008, 2010, 2012, cuando el país estaba a punto de ser intervenido, cuando estábamos realmente pues bastante fastidiados en todos los sentidos, cuando la crisis llegó a afectar incluso a las instituciones, pues recuerdo, ¿no?, que llegó incluso a afectar a la propia monarquía, que tuvo que dimitir. En ese momento, pues todos miraban para atrás, o mucha gente miraba para atrás, y es donde aparece el espantajo de la transición. O sea, pasamos del mito de la transición al espantajo de la transición, porque para algunos la culpa de todo la había tenido la transición. Y ahí es donde estamos, ahora mismo. Para unos, la transición hay que defenderla como si se tratara pues, poco menos que de nuestra madre, y para otros, la transición hay que enterrarla porque es la responsable de todos los problemas que tenemos hasta aquí, ¿no? Bien, aquello se resolvió con la ley para la reforma política. También ha habido en televisión una serie, una película, mejor dicho, que se llama La Voladura 76, ¿no? Una película que está centrada en cómo se produjo lo que los historiadores llamamos el harakiri del franquismo. Cómo aquellos 570 procuradores en Cortes, porque esta es la madre del cordero, aquí es donde empieza verdaderamente todo, en esa ley de reforma política, los procuradores franquistas, que tienen en ese momento el poder, se disuelven y en esa ley que tiene ni siquiera 2 folios, permiten que se aprueben los partidos políticos y se convoquen elecciones. Esas elecciones que van a tener lugar el 15 de junio del año 1977. Esa ley, ahora también lo repetiré, se le ha atribuido en su paternidad a uno de sus inspiradores, pero que no es el único que la redacta, que es Torcuato Fernández Miranda, aunque en realidad el éxito popular se le ha atribuido por encima de todos a Adolfo Suárez. Claro, la cuestión, y tampoco me voy a detener ahora aquí, simplemente voy a comentar alguna cosa, cómo se convence a aquellos señores, a aquellos procuradores, algunos de los cuales eran obispos, eran gobernadores, eran representantes de los sindicatos verticales, en fin, la flor y nata del poder franquista, cómo se les convence para hacerse el harakiri. Porque esto es realmente aquí algo milagroso, ¿no? Bueno, a todos no se les puede meter en el mismo saco, ¿no? A algunos se les compró, ¿no? A algunos se les llegó a ofrecer un cargo y aceptaron. A otros se les mandó a Panamá, ¿no?, aprovechando que había un congreso y se les mandó para allá para que no pudieran votar. Hubo de todo, ¿no? Pero claro, esto ha dado pie a que mucha gente hable de la generosidad de aquellos señores que dieron paso a la democracia. Bueno, de generosidad hubo muy poquito. Esto, bueno, no voy a marearles con bibliografía, pero esto está documentado, esto está escrito por otros colegas. Si están interesados, hay información suficiente, veraz, no un cuento, ¿no? Absolutamente contrastada, con fuentes, con documentación de archivo, que cuenta cuál fue, con entrevistas realizadas a muchos de ellos, cómo cambiaron de decisión y aprobaron
esto, ¿no? Que el franquismo llegaba hasta ahí, porque esta es la última ley fundamental del franquismo, la octava, la que significa su autodestrucción. A partir de ese momento entramos ya, esto fue sometido a referéndum, los españoles fueron a votar en diciembre del año 1976, por cierto, con un eslogan, lo digo porque una de las cosas que voy a hablarles es de la banda sonora de la transición. Vayan pensándolo ya si les apetece. ¿Cuál es la banda sonora de la transición? Hay varias opciones, ¿no? Hay gente que me dice, habla pueblo, habla, ¿verdad? La canción de Vino Tinto. Bueno, en realidad, Habla Pueblo Habla es la banda sonora que encarga el gobierno, en ese momento, del Adolfo Suárez, designado por el rey, no elegido. En el primer gobierno él no es elegido en las urnas, y él llama al grupo para que compongan una canción que aliente a los españoles a participar. Bueno, insisto siempre en que los documentos hablan por sí solos, ¿no? Algunas veces. Hay una pancarta de las elecciones del referéndum este del 76 que dice, vota para olvidar la demagogia. Y esto lo decía la UCD. Bueno, ni siquiera era la UCD porque todavía estaba en Mimbres, ¿no? Para acabar con la demagogia. En 1976. Habría que preguntarles a qué demagogos se referían, ¿no? Pero bueno, era lo que decía aquella canción. Bueno, luego aparecerán otras melodías, otras canciones que, bueno, han recibido esto, ¿no? Incluso ha llegado a hablar de canción de Estado, ¿no? Y nunca realmente hubo algo parecido, ¿no? Bueno, segunda o tercera idea. Hay también quien ha querido contar la transición como algo inevitable. ¿Por qué? Bueno, pues porque veníamos de un desarrollo económico que había tenido lugar en los años 60, el famoso desarrollismo, y con ese crecimiento de las capas medias, con ese, en fin, sensible crecimiento económico del país, pues automáticamente tenía que venir sí o sí la democracia. Esto tampoco es real. Ha habido países en los que ha habido crecimiento económico y no por ello tiene por qué haber democracia, ¿no? Pero, bueno, hay mucha gente que se ha apuntado a la teoría de la modernización. Modernización económica igual a transformación política. La prueba de que esto no fue así es que la modernización económica no termina, o el crecimiento económico en el año 73. Es que realmente 3 años antes los niveles económicos habían empezado también a erosionarse, ¿no? La siguiente idea tiene que ver con algo que se ha repetido y forma parte del relato de la transición. Y ahí es donde tenemos muchos problemas, porque en ese relato tantas veces contado, canónico, oficial, de la transición, se repite... ¿Esto funciona? Ah, vale, ahí está. A ver si acierto. Esto hasta la saciedad. Hay gente que piensa que la transición, el éxito de la transición, tiene que ver con 3 ideas, ¿no? Les he puesto intercalado lo del desencanto, que tiene el asterisco porque se corresponde con esta imagen de una película que tienen aquí detrás, ¿no? Estas son 3 ideas que invaden el relato oficial de la transición. La transición se hizo por consenso. En la transición hubo una clara idea de reconciliación de las 2 Españas y todo ello fue posible porque hubo una ley de amnistía. ¿Hubo consenso? Con cada una de ellas podría estar, pues eso, como mínimo otra charla, ¿no?, monográfica, y no tengo tiempo, desgraciadamente, para hacerlo, pero lo del consenso ya va siendo hora de que nos lo quitemos de encima. No hubo consenso, salvo en puntuales ocasiones. En primer lugar, no se sientan a dialogar gobierno y oposición hasta que esto no es absolutamente imprescindible. ¿Y cuándo es imprescindible la negociación? Cuando votamos o votaron y en el año 1977 las elecciones no le dan, como para muchos pensaban, la mayoría absoluta a la UCD. Es decir, no tiene los votos suficientes para sacar sus leyes adelante sin el concurso de otras fuerzas políticas. Ahí es cuando verdaderamente
empieza a haber una cierta negociación. El punto álgido de esa negociación son los pactos de la Moncloa. Pactos de la Moncloa que también se han idolatrado y, por cierto, los pactos de la Moncloa tienen como objetivo fundamental la pacificación de la calle, bajar la conflictividad que fundamentalmente habían promovido las organizaciones sindicales, pero hete aquí que a los pactos de la Moncloa no son invitadas las organizaciones sindicales. Es decir, ni Comisiones Obreras, ni la UGT, ni USO, ni ninguna otra organización sindical firman los pactos de la Moncloa porque no se les invita. Bueno, es una curiosa manera de buscar el consenso, ¿verdad? El siguiente punto del consenso es la Constitución. La Constitución del 78. Bueno, en fin, me tengo que reprimir para no hablar de la Constitución, pero simplemente les voy a decir una cosa, porque ahora parece ser que hay gente que está dispuesta, pues no sé, poco menos que a matar por la Constitución. Algunos de ellos yo les recordaría sus orígenes. Yo recordaría, por ejemplo, que en el año 1978 hubo un partido político, Alianza Popular, con 22 diputados, 5 de los cuales votaron en contra de la Constitución y 2 de ellos se abstuvieron. Estos son los hechos. Aquí no interpreto nada. Aquí simplemente digo que hubo 5 diputados de Alianza Popular que votaron no a la Constitución y hubo otros 2 que se abstuvieron. ¿Vale? Claro, ¿qué ha pasado? Porque la Constitución no ha cambiado. Lo que ha cambiado es casi folclórico. El meollo de la Constitución sigue estando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 78 no valía la Constitución y ahora la Constitución, el problema es que no se puede tocar. No podemos reformar la Constitución. Se van a cumplir 50 años de ella y la Constitución no hay que adaptarla a los tiempos, porque este país ha cambiado. Una cosa era el país en el año 78 y otra cosa es lo que está siendo ahora mismo en 2026. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, el papel del Senado, que ya va siendo hora de que le demos una vueltecica. ¿Para qué sirve el Senado? Bueno, de hecho, los padres de la Constitución pensaron que el Senado iba a ser la Cámara de Representación Territorial. El problema es que nunca lo ha sido. Entonces, bueno, más vale que simplemente cumplamos la Constitución, ¿no? Cosa que, insisto, en ese sentido no ha pasado. Bueno, y si seguimos con el consenso, ¿cuándo más ha habido consenso? Porque incluso en las fuerzas políticas, en las elecciones del 79, cuando volvemos otra vez a votar, en realidad son las primeras elecciones generales, porque las primeras habían sido, aunque no tuvieran vocación de tal, acabaron siendo constituyentes. Las elecciones del 79, que las vuelve a ganar la UCD prácticamente por los mismos resultados, tanto representantes de la UCD ya como partido político, como la oposición, es decir, Partido Socialista, hacen declaraciones, insisto, acudan a las hemerotecas, recuerden lo que decían entonces, tanto los unos como los otros decían literalmente, se ha terminado el consenso. Lo que no estaba pensado, bueno, y la prueba de que se había terminado el consenso es el famoso annus horribilis, que fue el año 1980. Ese año en el que, bueno, esto tampoco se ha contado bien, ¿no? Pero ¿cómo es posible que un señor que está tan mitificado, ¿no?, por su papel de líder de la transición, en el año 1980 tampoco llevaba tanto tiempo en el poder, presente su renuncia irrevocable? Estoy hablando de Adolfo Suárez. Porque en el año 1980 había perdido el apoyo hasta de su círculo más cerrado. Realmente nunca tuvo el apoyo mayoritario de la UCD, pero es que en el año 1980 pierde el apoyo hasta del rey Juan Carlos, ¿no? Y es por eso, por lo que, bueno, de alguna manera, cuando llegamos al 23 de febrero del año 1981, en este país lo que se está dirimiendo es la sucesión, ¿no?, a la elección de Leopoldo Calvo Sotelo. Es en ese momento probablemente donde el consenso alcanza su cenit, después del fracaso del golpe de Estado del 23 de febrero. Ahí sí que, por temor a la pérdida de la democracia, las fuerzas políticas arriman el hombro y la prueba de ello es el año 1982, ¿no? Pero eso es todo. No hay más consenso. Y sin embargo hay que ver cómo se llena la boca, sobre todo de la clase política, invocando aquellos años, comparándolo con lo que ha pasado después, como que en aquella época sí que había acuerdos y ahora es que no, es imposible, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Bueno, lo de la reconciliación,
En todo caso lo dejo para si luego quieren preguntar, pero claro, reconciliación es que parece como que se lo hubieran sacado de la chistera los que gobernaban en ese momento. ¿Saben ustedes la primera vez que se habla de reconciliación en este país? Pues estábamos en el año 1956. Y lo sorprendente de ello es que quien proponía la reconciliación de los españoles era el Partido Comunista de España. Es la primera vez que se habla en este país de reconciliación. Claro, no les hicieron caso. En el año 62, no sé si han oído hablar de los sucesos de Múnich. Bueno, en realidad el franquismo llamó a aquello el contubernio de Múnich. Bueno, pues en el año 62, y entonces no estaban solo, bueno, mejor dicho, no había comunistas, estaban todo el espectro de la oposición e incluso algunos franquistas que habían abandonado la nave. Y se van a reunir en la ciudad alemana de Múnich para presionar a las instituciones europeas de que no acepte la solicitud del gobierno franquista de entrar en las instituciones europeas. Y vuelven otra vez a hablar de reconciliación. Claro, en el año 62. Tampoco tuvieron mucho éxito, ¿no? Sin embargo, luego ya sí, ¿no? Luego en el 76, en el 77, volvemos otra vez a hablar de la reconciliación. Todo esto simplemente para matizar, ¿no? Porque, claro, cuando se utilizan estas categorías hay que explicar, como en los seguros, ¿no? La letra pequeña. Hay que explicar de qué va todo esto, ¿no? Porque si no da la sensación de que todo el proceso de la transición está salpicado de este tipo de conceptos, ¿no? Con respecto a la cronología, bueno, no voy a hablar de cuándo empieza, pero sobre todo sí porque guarda relación con alguna cosa que les voy a explicar después. ¿Cuándo termina la transición? Ni siquiera en esto somos capaces de ponernos de acuerdo. La transición acaba, dicen algunos, curiosamente, que en el momento que se aprueba la Constitución. Sí, bueno, si eso no ha hecho nada más que empezar. ¿Cómo alguien puede sostener que en el año 78 ha terminado la transición? Es que todavía no somos un país, y hay infinidad de datos que lo corroboran, con instituciones democráticas. La fecha que más éxito ha tenido, y que se repite, bueno, sistemáticamente, es la del año 1982, porque, en fin, hay un cambio de gobierno, gana el Partido Socialista, pero es que en el año 82 todavía hay algunas cuestiones fundamentales pendientes. Una de ellas es precisamente lo que me he comentado antes, el desarrollo del mapa autonómico. Y hay otra que, si cabe, probablemente sea más importante, y es la superación de la asignatura pendiente que tenemos como país, que es el aislamiento internacional. En el año 1986 entramos de pleno derecho en las comunidades económicas europeas y también, a resultas del referéndum, en la organización del Tratado del Atlántico Norte, ahora tan denostado por algunos, ¿no? Bien, como mínimo, por tanto, habría que esperarse el año 86. Lo que no tiene sentido es que sigamos hablando de que posteriormente todavía la transición no ha terminado, ¿no? Y esto, claro, es muy importante porque hay gente que está empeñada en responsabilizar a la transición de problemas actuales cuando, si damos por hecho que la transición terminara en el año 1986, ¿cuántos años han transcurrido desde el 86 a 2026? Tiempo en que hemos estado con instituciones y leyes democráticas para haber hecho una democracia lo más perfecta posible. Es decir, lo que les indico es que los responsables de la situación política actual no es la transición, es ese periodo de 35 años de democracia en el que no se han desarrollado determinadas cuestiones, como por ejemplo el papel del Senado, como la ley de partidos, como la ley electoral, y así con un largo etcétera, ¿no? Bien, la segunda cuestión, y acelero, como gran novedad, si durante mucho tiempo, y desde luego la tesis de Victoria Prego pues era en ese sentido categórica, se ha explicado la transición como un proceso de ingeniería política dirigida por las élites, a cuya cabeza estaría el inefable rey Juan Carlos, la gran novedad de los estudios, sobre todo a partir de los años 90 y posteriores, es la incursión en la explicación del papel de la sociedad, los movimientos sociales, viejos y nuevos, sindicatos, como he dicho antes, movimientos católicos de todo tipo, pacifistas, ecologistas, feministas, bueno, etcétera, etcétera. Esto hoy, a nivel historiográfico, no voy a repetir lo que ya les he dicho antes, esto apenas se estudia, esto apenas se trata, hasta este año en este país hemos hablado muy poco de la transición con fundamento, con conocimiento de causa,
Pero a nivel historiográfico, repito, en la enorme cantidad de publicaciones que se han llevado a cabo en los últimos 20 años, está absolutamente aceptada que la transición, como les he dicho antes, es un proceso coral. Es un proceso en el que la sociedad, con todos esos movimientos, es la que tiene el gran protagonismo. Bien, ¿qué ha pasado en este último año, año y poco? Bueno, pues que al gobierno de la nación se le ha ocurrido la idea de conmemorar el 2025 como España en libertad. Es el eslogan, ¿no? Y por eso se han celebrado centenares de actos en colegios, en museos, con exposiciones, series en televisión, etcétera, etcétera, para conmemorar lo que fue la transición. Podemos discutir si esto se ha hecho bien o se ha hecho mal. Pero desde luego lo que no podemos discutir es que esto ha servido para poner el foco en la transición. Para que de una vez por todas realmente los españoles lleguemos a mirar hacia atrás, pero, insisto, con conocimiento de causa. España en libertad. Claro, el problema es que, bueno, ha habido, a resultas de la propuesta del gobierno, ha habido una reacción, yo diría que furibunda, por parte de algunos, sobre todo de la oposición política, estoy citando literalmente al Partido Popular y a Vox, que han negado la mayor, ¿no? ¿Qué sentido tenía esto? Algunos, como esta mujer de aquí, que es Aurora Nacarino Bravo, que es una diputada del Partido Popular, escribió hace, pues eso, un año, sí, 31 de enero del año pasado, este artículo que publicó El País. Ella lo llama Año Franco, trienio de la reconciliación. He extraído estos dos párrafos, ¿no? En el primero podemos estar más o menos de acuerdo. Ella habla de que, bueno, después de todos estos años, al final, lo que se ha hecho, apuntando fundamentalmente a la figura del dictador, es que se ha ensombrecido el papel de la sociedad civil, lo he puesto en negrita, ¿no? Cuando son ellos los que verdaderamente alumbraron la transición. Yo la verdad es que cuando leí esto dije, hombre, por fin, menos mal, ¿no? Ya va siendo hora, ¿no?, de que la sociedad empiece a tener protagonismo. El problema es el segundo párrafo, ¿no?, cuando entra en flagrante contradicción, porque después de decir que el pueblo español fue gran protagonista de la transición, realmente habla primero de una cronología que es contradictoria, porque según ella la transición acabaría en el 78, y destaca fundamentalmente esos 3 años que van desde la muerte de Franco hasta el año 78 y habla de una serie de hitos. Yo los leo y ahora ustedes piensan dónde está el pueblo español. Los hitos son la coronación del rey, la caída de Arias Navarro, la llegada de Suárez con Torcuato Fernández Miranda, la ley para la reforma política, la ley de amnistía, la legalización de partidos políticos, las elecciones del 15 de junio, el retorno de Tarradellas y los pactos de la Moncloa. ¿Y la sociedad? ¿Dónde está la sociedad? Punto primero, la transición no termina en el año 78 y punto segundo, lo que no podemos es seguir repitiendo que fueron un puñado de elegidos los que trajeron la democracia a este país. Y por aquí voy a continuar, ¿no? Porque, bueno, no sin antes mencionar que si antes he mencionado a Victoria Prego, hay una fundación española que es la que desde su fundación en el año 2007 ha contribuido a darle a ese relato de la transición, según la cual esta fue modélica y pacífica, mayor impulso. Es la Fundación Transición Española. Pueden ustedes encontrarla fácilmente en internet y verán su actividad. Este es un pantallazo de una de sus actividades que, si no recuerdo mal, tuvo lugar en el mes de mayo y la titulaban así: Hijos de la Transición, la verdad frente a un relato de ruptura. ¿Qué es lo sorprendente lo sorprendente, lo que confirma un poco los recelos, ¿no?, hacia la Fundación Transición Española? Pues en primer lugar, cuando se crea, 2007, ya lo he mencionado, que es justo cuando aparece la primera ley de memoria en este país,
lo que llamamos ley de memoria histórica. Es una reacción frente a la ley. Y en segundo lugar, ¿quién la preside? Fernando Arias Navarro, un ex ministro de la UCD y diputado de Alianza Popular, perdón, del Partido Popular, que suscribe la teoría de la transición o el relato de la transición según la cual, pues esta, insisto, fue producto de la reconciliación, pero de la reconciliación entendida como que los españoles llegaron a un punto de acuerdo en el cual no nos íbamos a tirar los trastos a la cabeza hablando del pasado. Esto es una cosa que ha enervado a una parte muy importante de la sociedad. En primer lugar, claro, recordar quién fue el principal impulsor de la amnistía. En el año 1976, cuando en las calles se llenaban de gente coreando eso de libertad y amnistía, era la izquierda fundamentalmente la que proponía esa amnistía. ¿Para qué? Para sacar a los presos políticos de las cárceles. Exactamente igual que lo que está pasando ahora, por ejemplo, en países como Venezuela o Cuba. Para sacar a los presos políticos de las cárceles. Claro, aquello se consiguió, pero con una coda, con una condición. La condición que puso en aquel momento el partido de gobierno es que, igual que iban a salir los presos políticos de izquierdas y demás, antifranquistas, digamos, iban a ser exonerados de cualquier responsabilidad todos aquellos que habían tenido algo que ver con la represión franquista. Algunos hemos llamado esto ley de punto final. Y por eso ha sido necesario, sobre todo a partir del año 2000, que había habido un movimiento muy rico en este país, que podríamos llamar de movilización por la memoria histórica, de recuperación de la memoria de lo que había pasado con la represión y demás, que se ha tenido que reeditar en 2022 con otra ley que ahora ya no la llamamos ley de memoria histórica, sino la ley de memoria democrática. Dos leyes para hacer algo que no se hizo en aquel momento. Claro, hay gente que cuando ahora invoca que es que en aquel momento se hizo la reconciliación, lo que está invocando realmente es esto. No saquemos los trapos sucios. No saquemos a los muertos de las cunetas. Esto es parte de la transición. Bueno, pues yo lo que sostengo es que ese modelo de transición, ese relato canónico, se nos ha ido a pique. Por eso les decía antes, los voy a decepcionar, ¿no? Porque el cuento de Caperucita no funciona. Este cuento rosa de la transición no es así. Y les pongo 3 ejemplos. Podía elegir más, pero hay 3 que son significativos. Las memorias del rey Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, ya lo saben todos, el rey tuvo que abdicar. Ahora también va a resultar que es un gesto de generosidad su abdicación. Bueno, ¿no? Como todo en su vida, ha sido un dechado de generosidad. Todo. El problema es que, claro, lo hemos repetido tantas veces. Yo algunas veces cuando igual, insisto, me preguntan los alumnos, pero bueno, ¿y en los años 80 qué pensaban los españoles? Digo, pues en los años 80 los españoles no querían pensar en la auténtica naturaleza del Borbón, que lo que hacía, como decían algunos, era borbonear, como habían hecho su padre, su abuelo, sus tatarabuelos y así sucesivamente. Si es que tampoco, yo, en fin, no quiero ensañarme con la figura de Juan Carlos, porque ya bastante hemos tenido con esto, ¿no? Siempre aprovecho para hablar de Isabel II, ¿no? Ya saben ustedes, la pobre reina, ¿no? Había hecho exactamente lo mismo que su padre y que su abuelo, y sin embargo ha pesado a la historia, perdonen la expresión, no sé si esto se graba, luego esto lo borran, ¿no? ¿Verdad? Como el auténtico pendón verbenero de la historia de este país. ¿Y qué había hecho Isabel II? Pues lo mismo que su padre, lo que pasa es que era mujer. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿y en qué educaron a Isabel II? Pues a esta mujer la educaron para ser una monarca absoluta. Y claro, tuvo que gobernar como una reina liberal. Pues, como se dice vulgarmente, le petó la cabeza. No lo supo hacer. Pues probablemente con Juan Carlos haya ocurrido lo mismo. ¿Quién educa al rey Juan Carlos? Sí, Aurora, sí. Don Francisco. Claro, por eso ahora él en sus memorias dice, yo no tengo nada que reprocharle a Franco. Pues hasta ahí podríamos llegar. Este es el problema. Este es el problema. Si no tenemos nada que reprocharle a Franco, perdonen por la expresión, estamos jodidos.
estamos jodidos. O sea, si no sabemos distinguir una línea roja, entonces es que tenemos un problema como país. No podemos defender la democracia y a la vez defender a Franco. Es que es como el agua y el aceite. Lo siento mucho, pero esto, lo dicen algunos ahora, hombre, pero la dictadura tuvo cosas buenas. Sí, y el demonio también, ¿no? Hitler creo que también tuvo alguna que otra cosa buena. Bueno, pues ahí tienen las memorias. Por favor, léanlas. Léanlas, yo no se las voy a contar. Lean las memorias y vean lo que es capaz de decir Juan Carlos de cómo fue la transición y cómo cuenta él su salida y lo ingrato que están siendo los españoles, que lo tenemos allí sufriendo una cosa increíble. Bueno, pues ese juancarlismo, que es una de las características señeras de la transición, hace ya tiempo que decayó. ¿Vale? El segundo, hombre, no se puede comparar, quiero decir, en magnitud, pero coincidirán conmigo que en 2025 haber visto a Jordi Pujol y a toda su familia, la Arga, juzgada en los tribunales por esa enorme cantidad de delitos, pues hombre, para empezar, sirve un poco para recordarle a los catalanes que, hombre, esto de superioridad, bueno, pues en todas partes cuecen habas, ¿no? Y aquí también, ¿no? Y el tercero, en fin, esto está ahí, ¿no? Ha pasado, yo creo que en la situación en la que estamos ahora mismo, pues, no sé, en otro momento probablemente hubiera tenido más eco. Pero estoy convencido que esto volverá. La cuestión es que hace unos días determinados medios distintos, varios medios de comunicación, se han hecho eco de que una mujer ha denunciado por agresiones sexuales a Adolfo Suárez. Ya me dirán ustedes si no se nos caen los palos del sombrajo. Porque ya solo nos quedaba Suárez. Encima, este hombre que, bueno, había tenido la enfermedad, que se había muerto allí sin pena ni gloria. Ya nadie se acuerda cuando le decían aquello de Adolfo Suárez, vete ya, ese tipo de cosas, ¿no? No, si es que este país es así, ¿no? Cuando nos morimos, pues ya perdemos todo nuestro pasado, ¿no? Bueno, pues ya veremos en qué acaba todo esto. Pero, bueno, pueden ser 3 ideas que nos hagan recapacitar sobre hasta qué punto hacemos bien mitificando la transición y, sobre todo, el papel de los líderes. El papel de los líderes. La segunda, les decía que una idea que sí que me interesaba mucho rebatir es que la transición había sido pacífica. Datos. No vengo aquí a convencerlos de nada, son datos. Por ejemplo, entre el año 1976 y 1983, en este país se producen 591 muertes por violencia política. Entre el 75 y el 82, 140 muertos por violencia policial. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado disparando en manifestaciones. Como por ejemplo, esta de aquí. 3 de marzo del año 1976, Vitoria. Es una manifestación de trabajadores. Se encierran en la catedral. Y el ministro Manuel Fraga, de común acuerdo con el ministro Martín Villa, dan la orden a la policía de entrar y sacarlos. ¿Cómo? Disparando. ¿No? Varios muertos y más de 120 heridos de bala. Esto ocurrió en el año 76. Esta de abajo. 24 de enero del año 1977. Los sucesos de Atocha. Un colectivo de abogados en la calle Atocha pues fue asaltado su despacho laboralista y murieron 5 personas. Bueno, entre medias, bueno, pues podríamos hablar de cómo entre el año 69 y 73 morirían 16 trabajadores por participar en manifestaciones, cómo entre el año 75 y finales del 77 murieron a manos de las fuerzas de orden público 31 personas. Bueno, son datos, son cifras. Solamente muertos, pero podríamos hablar de detenciones,
Podríamos hablar de cómo estuvo actuando hasta el año 1977 el Tribunal de Orden Público. Podríamos hablar de cómo todavía, muchos años después, ya consolidada la democracia, existían en las comisarías las fichas por peligrosidad social, contra vagos y maleantes, cómo eran perseguidos y señalados gays o lesbianas. Algunos de ellos, personajes que han llegado a ser ministros de este país. Esto forma parte de la transición. Luego, esto de que la transición fue pacífica, podríamos decir que a lo mejor menos sangrienta de lo que cabía esperar, pero pacífica, pues desde luego no. Y lo que viene a continuación, muy rápidamente, son una serie de diapositivas que van en la línea de en tratar de enmendar, insisto en lo de hacernos pensar, si después de haber alcanzado ese acuerdo, ¿no?, según el cual la transición la hemos explicado como un proceso en el que intervienen líderes e interviene la sociedad, hemos llegado a un punto en el que nos hemos vuelto a olvidar de la sociedad y hemos vuelto a privilegiar líderes, aunque de otra naturaleza. Y volvemos otra vez a centrarnos en algunos líderes, que añadir a los 3 o 4 que estaban en una primera lectura, ¿no? Junto a Suárez y el Rey. Esta sería un poco la manera de explicarnos, ¿no? Esta es la explicación de la transición hecha por los líderes, esa, el abrazo de Juan Genovés, el proceso de la transición hecha por la sociedad. Bien, pues a partir de aquí resulta que hablamos de Adolfo Suárez fundamentalmente y se nos olvidan los ministros de la UCD. Ministros como Francisco Fernández Ordóñez, que aprobó en el año 1981 la ley del divorcio. ¿Dónde está Francisco Fernández Ordóñez? Bueno, independientemente, están muertos casi todos, pero el caso es que no se habla de ellos. De Abril Martorell y los pastores de la Moncloa. De Oreja, por ejemplo, el hacedor de los pactos con la Comunidad Económica Europea. De Calvo Sotelo. Y podríamos hablar de la mayor parte de los ministros de aquella etapa de la UCD que prácticamente se han oscurecido. Pero no me quiero quedar solo en la élite cupular en Madrid y los de la UCD de las provincias, los que fueron gobernadores, los que fueron alcaldes, los que fueron concejales, ¿verdad? Por ejemplo, en las elecciones del año 79, que esta es otra cuestión, ¿no?, que tampoco, bueno, apenas se cuenta de la transición. Yo cuando lo cuento ahí en clase, los chavales se quedan sorprendidos. Y bueno, ¿hasta cuándo hubo alcaldes franquistas? Pues hasta abril del año 1979. Abril del año 1979. Por eso cuando dicen que la transición termina en la Constitución, digo, bueno, pues entonces en algún momento nos hemos perdido. Las elecciones municipales tienen lugar el 3 de abril del año 1979. Es entonces cuando aquí, concretamente en la ciudad de Albacete, en el empate que se produce entre el Partido Socialista y la Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista, con el apoyo de 5 concejales del Partido Comunista, decide nombrar alcalde a Salvador Jiménez. Ahora saldrá. ¿Dónde están todos ellos? Pues prácticamente en el limbo, ¿no? Pero, ¿y las mujeres? Hay que ver lo que ha costado, porque, en fin, somos una sociedad machista. Esto también cuesta mucho trabajo rebatirlo, ¿no? Pero es que lo somos. Claro, que lo diga encima yo. ¿Dónde están las mujeres en el relato de la transición? Pues brillan por su ausencia. Pero es que cuando aparecen las mujeres, es curioso que volvemos otra vez a erigir a algunas por encima de todas ellas. Y aquí está, probablemente hay mucha gente que no sepa ni quién es. Carmen Díaz de Rivera. La musa de la transición, decían algunos. Por muchos motivos, aparte de su atractivo físico, porque era una mente privilegiada, una mujer importantísima. El problema es que se ha muerto y que se sepa, pues no ha dejado documentación de lo que fue su labor junto al rey, junto a Adolfo Suárez y junto a otros líderes políticos, ¿no? Porque acabó en el Parlamento Europeo. Tiene una historia, bueno, está contada, de hecho hay una serie por ahí que habla de ella, ¿no? Pero se habla de Carmen Díaz de Rivera y el resto de las mujeres. Ahí he elegido una imagen que es de algunas que se manifestaban en aquellos momentos a favor del divorcio o a favor incluso del aborto. Son mujeres que están hablando de reivindicaciones en términos de igualdad. Porque, claro, solo hay que remontarse al año 75 para ver cuál es la situación de las mujeres en este país, ¿no? Y he elegido una
también de las muchas, ¿no?, que podríamos hablar, por ejemplo, María Telo, que es una mujer jurista que trajo a este país el primer Congreso Internacional de Mujeres Juristas en el año 1975, que es el mismo año en el que la ONU decide nombrar Año Internacional de la Mujer a nivel global, ¿no? Pero, ¿y la Iglesia? ¿Qué decimos de la Iglesia? Porque cuando hablamos de la transición de la Iglesia, en fin, amigos de Aluex, aquí tenemos otro tema impactante, ¿no? ¿Cuál fue la transición de la Iglesia? La transición de la Iglesia es anterior. Hay que recordar que todo empieza con el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano II se convoca en el año 62 y termina en el año 65, y a resultas del concilio, la Iglesia en general, y la católica no es una excepción, sufre una auténtica conmoción. La Iglesia se parte. Podríamos decir que hay como distintas sensibilidades. Obviamente la cúpula sigue sin moverse un ápice en su adhesión al franquismo, pero por abajo los movimientos católicos están siguiendo las directrices del concilio. Y de ahí va a surgir, por ejemplo, una conferencia episcopal díscola, a cuya cabeza muy rápidamente se va a nombrar a Enrique Tarancón. Este es el hombre que ha quedado como el artífice de la transición en la Iglesia, Enrique Tarancón. Pero solo es Tarancón el que se aleja de esa hermandad fraternal con el franquismo. No, hay otros. Por ejemplo, nuestro paisano Alberto Iniesta. Yo recuerdo cuando lo invitamos aquí, hace ya muchos años, a las jornadas porque estaba en el seminario, y al saberlo le dijimos, oye, ¿por qué no viene a la facultad a contar cuál fue su experiencia? Él la aceptó, pero desgraciadamente, pues, en fin, su intervención no la pudimos ni siquiera grabar, y fue bastante tibia, entre otras cosas porque le acompañó el entonces obispo de la diócesis y optó por un discurso bastante retraído, ¿no? Pero él conocía perfectamente lo que le había pasado, por ejemplo, a Añoveros o a él mismo. A él mismo, porque el gobierno español lo tuvo que sacar de España y mandarlo a Roma porque había sido amenazado de muerte por los guerrilleros de Cristo Rey. Estamos hablando de un albaceteño que fue obispo auxiliar de la diócesis de Vallecas. En los libros, salvo que sean de expertos, no aparece. Pero tampoco en los movimientos católicos de base. Y fueron fundamentales. La OAC, la JOC, tanto la masculina como la femenina. Todos ellos contribuyeron a que el régimen entrara en crisis, ¿no? He hablado del tema autonómico. Cuando hablamos de la creación de las comunidades autónomas, parece que solamente hubiera una comunidad autónoma, Cataluña. Y por encima de todos, el gran pope, ¿no?, de los movimientos de libertad, amnistía y estatuto de autonomía fuera Josep Tarradellas. Y sin embargo, en Cataluña concretamente hay una enorme cantidad de activistas para recuperar lo que había sido pues el estatuto de la época de la República, igual que en el País Vasco o también en Galicia. Y descendiendo un poco más al pueblo, a los movimientos sociales, movimientos vecinales, sindicatos, partidos políticos. Bueno, pues ha tardado mucho, pero ha aparecido. En este sentido también es muy importante la producción audiovisual, y tenemos una película que se ha estrenado en 2024, el 47, no sé si la han visto, pero es un documento extraordinario, aparte de muy buena película, en el que, bueno, pues también aquí se han tergiversado las cosas. Bueno, yo no entiendo. Esto es como el que hace una novela y yo no le puedo decir al escritor cómo tiene que escribir la novela. Es muy libre. Él no es un historiador. Yo a un historiador le puedo decir que ha hecho mal su trabajo, pero a un escritor no. Es muy libre de escribir como quiere, ¿no? Pues al director de la película le puedo decir lo mismo. Otra cosa es que yo, como historiador, le pueda decir, pero no has contado la verdad. Es así. Eso sí, ha hecho una película estupenda. Yo, que tuve la suerte de verla en Barcelona, pues me quedé sorprendidísimo de ver que la sala de cine estaba llena y había mucha gente joven. Y pensé para mí, bueno, pues menos mal que los jóvenes se van a enterar de que esto pasó. Pero, ¿qué es lo que se omite? ¿Qué es lo que no se cuenta? Da la sensación que el movimiento de Torre Baró, que es el barrio del Manuel Lobo Vital,
actúa por el liderazgo de este señor. Esto es falso. Él está, pero el movimiento y el hecho de que el autobús consiga llegar al barrio no es Manolo Vital, es el PSUC, es el Sindicato Comisiones Obreras y es la Asociación de Vecinos. Bueno, pues en la película ni está la Asociación de Vecinos, ni está el PSUC, ni está Comisiones. Está Manolo Vital. Digo, bueno, pues vale, pues me apetecía mucho decirlo aquí, ¿no? Ya sé, en fin, un poco lo de aguafiestas, ¿no? Que vienes aquí, pero bueno, este es el papel que asumimos los historiadores, ¿no? De ser un poco el incómodo, ¿no? de la historia. Y no quería terminar sin hablar también de lo local. Porque, claro, la transición, me lo habéis puesto votando, como se suele decir, me lo habéis puesto en bandeja. Porque cuando hablamos de la transición en Albacete, y ojo, no seré yo el que diga lo contrario, porque en este país hemos sido tremendamente injustos con Salvador. Yo no entiendo qué es lo que pasa en esta ciudad para que determinadas cosas pues, no se reconozcan, ¿no? Y una de ellas es, bueno, que en el año 79 tenemos un primer alcalde democrático y hay una primera corporación democrática, pero Salvador Jiménez no está solo. Con Salvador Jiménez hay un puñado de concejales y hay gente en sus respectivos partidos. No estoy hablando solo del Partido Socialista, estoy hablando también, ¿verdad?, de la UCD. ¿Qué comportamiento de los concejales de la UCD de aquella época, ¿no? En fin, ahí lo voy a dejar. Y esta imagen la he colocado porque habla también del Albacete de la transición. ¿Saben qué calle es esa? Dionisio Guardiola. Es una manifestación que tiene lugar el 12 de noviembre del año 1976. Y Albacete, 1976. Hay mucha gente que cuando le hemos preguntado dice, pero si en Albacete no pasó nada. Bueno, pues esto está tomado de La Verdad. Esta es una fotografía del periódico La Verdad de Albacete. No es Photoshop. Esto es real. Esto demuestra que la transición también se hizo en los pueblos. Bueno, y ahora ya sí que voy terminando. Quería terminar, lo que pasa es que, en fin, por falta de tiempo, me hubiera gustado que oyeran la letra. Libertad sin ira. Bueno, el problema es cuando oyes determinadas cosas, porque no se preocupen que no la voy a cantar, pero dice la canción cosas que, claro, es lógico, estábamos en el año 1976. Hoy la letra de la canción es políticamente incorrecta. Léanla. La canción dice cosas como que hay gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Esta es la letra de la canción de la banda sonora de la transición, que no aguanta el paso del tiempo, que en aquel momento estaba bien, pero hoy no. Hoy no. Claro, no les voy a contar cómo se ha mancillado en todos los sentidos. Este también sería un tema, a lo mejor más bonito, más entretenido, de ver cuál es la historia que hay detrás de la canción Libertad sin ira. Cómo se ha utilizado en fechas posteriores, para ser el himno, por ejemplo, de las movilizaciones contra la banda terrorista ETA en 1997, cuando tiene lugar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y posteriormente, en otras ocasiones, para fines que evidentemente sus creadores no la habían escrito. Pero hemos tenido oportunidad de hablar con alguno de ellos y dice, bueno, esto es como todo. Cuando uno escribe una canción, deja de pertenecerle. Y la utilización que se haga de la canción, pues bueno, ya vuela. Es realmente digna de una interpretación esa banda sonora que demuestra también, bueno, pues que este relato bonito, edulcorado de la transición, pues no se aguanta. Y termino, pues a modo de resumen, con estas 4 ideas, ¿no? Hay que revisar la versión canónica, porque se ha centrado fundamentalmente en la élite y en las zonas urbanas. Parece que la transición solamente se hiciera en Madrid, como mucho en Barcelona, en Valencia. En Albacete no hubo transición, en El Bonillo no hubo transición, en La Gineta no hubo transición, y la hubo. Claro que la hubo, y hay que reivindicarla. La historia social como alternativa, porque la historia social se centra en no esos protagonistas anónimos, en la gente de a pie. Es lo que llamamos la historia desde abajo. Y eso
hay que reivindicarlo. Yo cada vez que puedo, cuando, como decían esa presentación que me habéis hecho, que yo pensaba que no era para esto, ¿no? Pero eso le sacáis los colores a cualquiera y eso, en fin. La historia local y rural. Hay que reivindicar nuestra historia, porque es que sin nuestra historia se compone un relato de la transición que no es completo. Es que la transición, insisto, no es Madrid, no son las grandes ciudades, aquí también, y eso es lo que ayuda. Fijaos, o fíjense, este es un extracto de una entrevista de un grupo de profesores que hace una práctica en un instituto de Andalucía y que publica el 21 de enero del 2025, y uno de los chicos dice: vaya, no sabía que habían pasado tantas cosas en Montijo. Creía que esas cosas solo pasaban en las grandes ciudades y que aquí nunca pasa nada. Eso lo podríamos decir de cualquiera de nuestros pueblos. No, si aquí no hubo nada. Pues aquí también había alcaldes que eran franquistas y que dejaron de serlos. Y que llegaron a cabo pues, medidas muy importantes de carácter democrático. Y la última, bueno, ¿todo esto para qué? Pues todo esto, creo que en esto sí que podemos ponernos de acuerdo. Seguramente mi charla les habrá parecido un bodrio, pero en lo que sí espero que estén de acuerdo conmigo es en lo que sí merece realmente la pena, es en que entre todos defendamos los valores democráticos y no los perdamos. Muchas gracias. Me voy a subir al escenario porque no da tiempo a preguntas. Manuel, muchísimas gracias por la charla que nos has dado esta tarde. Se nos van a quedar muchas preguntas en el aire. Qué importante conocer la historia de nuestro país y qué importante sería que la volvieran a retomar en las aulas y no les negaran el privilegio a nuestros hijos de que conocieran la historia de nuestro país, los personajes, para que se pudieran crear un sentido crítico y así entender mejor la historia actual de nuestro país. Muchísimas gracias. Le voy a pedir a nuestro presidente Juanjo que nos acompañe en el escenario para agradecerle con un pequeño obsequio que haya querido inaugurar este año 2026 con la compañía de Aluex. Mientras Juanjo le hace entrega de este pequeño obsequio, les recordamos que regresamos el lunes que viene. Seguiremos hablando de historia, lo haremos de la historia de nuestra ciudad de Albacete, de la mano de Daniel Sánchez Ortega, que nos va a hablar de la historia de Albacete, una historia en una geografía singular. Gracias por su compañía y buenas noches.